Hola amigos de 18 minutos, bienvenidos a su programa. Soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el principal buró de conferencistas de Latinoamérica, y hoy me acompaña una gran personalidad. Ella es Gabriela Barquetín, ella es titular del noticiero Así las Cosas de W Radio, también es articulista del periódico Reforma y es fundadora de Tridente Aceleradora. Gaby, ¿cómo estás? Encantado que nos acompañes. Encantada yo, me da mucho gusto, Pancho, un saludo. Aquí estoy en exteriores, espero que no se metan los sonidos del avión y demás, pero aquí feliz de platicar con ustedes. Pues muchas gracias, Gaby. Pues iniciando, ¿cómo ves el contexto actual político de nuestro país? Mira, vamos a decir, yo siempre cuando me hacen esa pregunta, pongo la fecha, porque las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Claro, Entonces, claro. hay que decir que esto lo estamos grabando el 6 de julio de 2023. Entonces, te voy a contestar como lo veo ahorita, 6 de julio de 2023, y yo te voy a decir que lo veo infinitamente más interesante de lo que tal vez pensábamos en otro momento, y no me refiero solo a la irrupción de Xóchitl Gálvez en la escena, sino porque se demostró lo que creo que muchos veníamos diciendo desde hace tiempo, que México es más plural y más complejo que lo que la oposición y el oficialismo pretendían. Entonces, creo que se está demostrando en estos momentos, ya veremos qué sucede más adelante, pero lo que yo veo es una situación política, un escenario político electoral muy interesante, muy fragmentado, polarizado también, sin lugar a dudas, pero sobre todo mucho más plural, voy a insistir en ello, de lo que a veces nosotros mismos queremos creerle, la verdad. ¿Y qué tendencias ves en el tema electoral y político en nuestro país? Lo que pasa es que, Pancho, yo creo que a veces cuando hablamos del escenario político y electoral de nuestro país, como que nos clavamos sobre todo en lo macro, ¿no? Es decir, ¿quién va a ser presidente o presidenta de México? Y claro, eso es súper interesante. Hay que decir que, otra vez, siendo 6 de julio, todos y todas se están brincando la ley y están haciendo lo que se les pega la gana con la ley, con eufemismos tras eufemismos, diciendo que en realidad no se están eligiendo precandidatos a la presidencia de la República, sino se están eligiendo defensores de lo que será la continuidad de la Cuarta Transformación o coordinadores de la defensa del Frente Amplio opositor, para que después de ello salga por ahí un precandidato o precandidata que después se pueda convertir en candidato o candidata a la República. La verdad es que hay que comenzar por eso, Pancho. Estamos jugando en un escenario peligroso y resbaloso porque nos estamos brincando todos la ley. Y lo digo nos porque lo estamos permitiendo todos. Al celebrarlo, al entrevistar, en el caso de los medios, a los que entrevistamos y como los entrevistamos, pero que no se nos olvide que todos del oficialismo y de la oposición se están brincando la ley. Entonces, del lado de la oposición dicen, es que no nos quedaba de otra. Como ellos ya lo hicieron, lo tenemos que hacer también nosotros, porque si no quedamos fuera de, perfecto, pues entonces a partir de mañana, si el de enfrente se pasa el alto, pues me lo paso yo también. Porque, pues, ¿por qué se va a pasar el alto el de enfrente y yo no me lo paso? Entonces, lo primero que yo diría es que sí seamos muy conscientes de que estamos jugando un juego bastante perverso de brínquese la ley con tal de que el otro no me siga ganando la carrera, y una autoridad electoral hasta el día de hoy omisa. El Instituto Nacional Electoral ya dijo que tanto los de un lado como los del otro, pues están haciendo mal, pero pues hay que el tribunal los castigue. Vamos a ver si el tribunal electoral los castiga, pero que no se nos olvide y que cada vez que alguien del lado de la oposición diga, es que los de Morena se brincan la ley, pues ustedes también, compadres, ¿sí? Porque arguir que es que aquí es un frente y los del otro lado no son frentes, es bastante tramposo y es bastante resbaloso. Entonces, yo diría eso y asumamos las consecuencias de eso, porque algún día, si queremos jugar en una cancha en donde haya reglas, pues solo que sepamos que en el 2023 nos las brincamos todos para poder tener una contienda acelerada. Entonces, empezaría por ahí. Dos, sí creo que la atención está puesta en lo federal, obviamente, es decir, podrá o no Morena y sus aliados retener la presidencia de la República el próximo año, o habrá un candidato o una candidata que logre desbancar a Morena y por lo tanto tener una alternancia en el poder. Eso hoy no lo sabemos, Pancho. Yo y el que te diga que eso ya lo tiene claro, no lo sabemos. Hoy sigue teniendo Morena una mayoría, por lo menos en todas las encuestas, hacia el próximo año.
aunque empiezan a moverse del lado de la oposición algunas figuras. Pero digamos, el escenario hoy en la presidencial pinta para, por lo menos hoy, insisto, 6 de julio, tener todavía una mayoría de Morena. Creo que lo otro que no estamos volteando a ver es qué está pasando en los estados de la República y luego qué va a pasar a nivel de Congreso, tanto en diputados como en senadores. La presidencia de la República hoy busca tener una mayoría absoluta el próximo año en el Congreso para poder pasar algunas reformas antes de dejar la presidencia. Bueno, vamos a ver si eso les funciona o si no les funciona. Vamos a ver qué tanto la gente se implica en la elección de diputados y de senadores y luego vendrán pues todas las gubernaturas que están en juego y luego vendrán todos los municipios y las alcaldías que están en juego, los congresos locales, y vienen, en verdad, el próximo año vamos a tener la elección más grande de la historia de México. Entonces, Pancho, lo que te diría es, estamos concentrados en la grande, es obvio, ahí las cosas están jugando de manera interesante, pero nos urge voltear a ver también territorio, y en territorio creo que pueden pasar cosas interesantes, Pancho. Gaby, has entrevistado tú a la mayoría de los candidatos a la presidencia. ¿Quiénes te han llamado más la atención y por qué? He entrevistado a casi todos. Al que no he entrevistado es a Dan Augusto López porque no se han dejado. Creo que ellos sí se tomaron más en serio eso de que no iban a ser entrevistados por ciertos medios, aunque hay que decir que Dan Augusto en general ha dado pocas entrevistas. Yo lo entrevistaba más cuando era gobernador de Tabasco, sobre todo cuando había inundaciones. Pero digamos que a él es al que no he entrevistado, pero de ahí en fuera he entrevistado incluso a algunos de los que ya se bajaron, como Mauricio Vila, como Lili Telles, como Claudia Rismacié. Pero sí, los tengo a todos y ahí están las entrevistas. Son entrevistas largas que he hecho para Gato Pardo, de 50 minutos de perfil, más las que hemos hecho en el programa de radio que yo conduzco todas las mañanas en W Radio de 6 a 10 de la mañana. Pues mira, yo te diría, ¿quién me ha sorprendido? Así sorprendido, yo no sé, Pancho, si también es un poco la edad, pero a estas alturas es raro que te sorprenda tanto alguien, porque además son personas, la mayoría de ellas, que llevan muchos años en el escenario político, muchos años. O sea, ¿cuántas veces he hablado yo con Santiago Krill? Muchísimas veces. ¿Qué tanto me puede sorprender Santiago Krill? Tal vez no tanto. Lo que posiblemente te pueda llamar la atención es qué tan articulado y qué tantas ganas tienen de la presidencia de la República. Entonces, te diría, del lado de la oposición, me parece que quienes tienen un discurso más claro son Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Yo creo que Claudia Sheinbaum tiene ideas muy interesantes acerca de cómo resolver algunos problemas del país. Es una mujer que tiene una visión también mucho más científica de lo que es, por ejemplo, el cambio climático y la urgencia climática, pero es una mujer que sigue cargando sobre ella, digamos, el peso de la palabra presidencial. Mientras ella no logre sacudirse, ahora sí como perrito mojado, esa carga, pues va a ser muy difícil que escuchemos a la Claudia Sheinbaum, que yo siento que es infinitamente más interesante que la que escuchamos cuando imita incluso el discurso del presidente. Me parece que Marcelo a estas alturas ya no sorprende a nadie. A Marcelo lo hemos entrevistado y lo hemos visto durante años, o sea, desde que era jefe de gobierno. Es decir, ¿qué tiene ahora que decirnos? Pues lo que nos ha dicho siempre. Creo que lo que sí lo tiene muy articulado y lo tiene muy claro, y es un hombre que le sabe hablar a las clases medias, que eso en un país como el nuestro también es importante. Y del lado de la oposición, te diría que tuve una buena conversación con Santiago Krill para el programa que tengo en Gato Pardo, una muy buena conversación, intensa. No coincidimos en muchas cosas, pero con alguien como Santiago se puede hablar de no coincidencias y se puede debatir y se puede discutir. Yo creo que este papel que ha tomado desde que se registró, que es muy histriónico, un poco como de galán de telenovela, en donde grita y le reclama al presidente, no le hace ningún bien. Me parece que Santiago es mucho más interesante cuando habla desde el conocimiento que él tiene de este país, que lo tiene muy claro. Xochitl Gálvez, yo te diría, Pancho, nosotros en la radio, sobre todo a Xochitl, la hemos entrevistado muchísimas veces. Es más, por ejemplo, cuando estaba afuera del Palacio Nacional tocando la puerta para entrar, se enlazó con nosotros y la entrevistamos y yo le decía, Xochitl, ¿dónde estás? Pues aquí afuera del Palacio Nacional, no me dejan entrar. La hemos entrevistado infinidad de veces. Creo que lo que sorprende de Xochitl no es tanto lo que dice, insisto, para quienes la hemos entrevistado mucho, sabemos que es ingeniera de formación, que tiene bastante claro lo que tiene que ver con precisamente la ingeniería y el medio ambiente. Creo que tiene muy claro que la inseguridad en el país no, sigue sin ceder y que lo hay que hacerlo diferente. No sé qué tan claro tenga el cómo hacerlo diferente, pero sabe que tenemos que hacer diferente. Es una mujer bastante progresista, ella está a favor de la interrupción legal del embarazo,
aunque también por otro lado acompaña y dice, tenemos que acompañar a las mujeres que sí, o a las personas gestantes que sí quieren dar a luz y no necesariamente abortar porque no tienen las condiciones para hacerlo. Es decir, es bastante, digamos, moderada en ese planteamiento, pero no está en contra de la interrupción legal del embarazo. Acompaña la agenda de la comunidad LGBTQI+, es decir, pero son cosas que ya le sabemos a Xochitl. Creo que lo que me tiene todavía como duda es cómo va a caminar un poco hacia adelante. De los que se bajaron, ya para qué te digo, yo creo que Mauricio Vila es un perfil interesante, pero pues ya se bajó, ¿no? Entonces ya ahora sí que para qué quedarnos en ellos. Enrique de la Madrid para mí sigue siendo hasta ahora todavía pues un discurso que se siente un poco añejo, que no parece estar de acuerdo a el país en el que vivimos, que parece querer resolver un país un poquito del siglo pasado y no necesariamente de este siglo. Es un hombre educado, es un hombre capaz, es un hombre recto, pero no creo que emocione mucho. Y en este mundo, Pancho, y tú lo sabes muy bien, si no emocionas, pues te quedas un poquito fuera, ¿no? Y te diría, en el caso del PRI, a Beatriz Paredes, creo que es una mujer que tiene un diagnóstico muy claro del país, muy claro. Lo tiene perfectamente claro de qué es lo que le pasa a este país, tiene algunas propuestas, soluciones interesantes, pero habremos de ver si la marca PRI no pesa demasiado, ¿no? Para muchas gentes hoy todavía, para muchas personas hoy votar por el PRI sigue siendo algo, digamos, como no aceptable. Entonces te diría, más que sorprenderme alguno, yo creo que vale la pena escucharlos, verlos a todos y tal vez exigirles a partir de ello algo, Pancho. Gaby, ¿y a qué retos de comunicación ves que se enfrentan estos candidatos? Primero te diría que pasen, o sea, hay quienes dicen, es que ¿por qué están jugando que si al TikTok? No sé qué, en este mundo tienes que jugar a todas las plataformas y a todos los medios y te tienes que saber desempeñar en ellos. Entonces a mí me parece bien que hagan TikToks y que hagan Twitter y que hagan todo lo que tengan que hacer. ¿Por qué? Bueno, pues porque se tienen que dar a conocer y hoy las audiencias están muy fragmentadas. De eso tenemos muchísimos estudios de cómo están fragmentadas las audiencias. Entonces a mí esa parte no me preocupa mucho. Creo que los retos van a ser posicionarse, lograr, fíjate Pancho, qué cosa tan difícil. Cada vez vivimos en sociedades más fragmentadas y de burbujas de contenido, ¿no? Por ejemplo, en mi caso es difícil que tal vez yo quiera escuchar o votar por alguien que opina radicalmente diferente a mí. Pero en una de esas voy a tener que conceder porque no voy a encontrar a una persona que opine exactamente como pienso yo y que además pueda ser candidato a la presidencia de la República. Creo que hoy lo más difícil para los candidatos en todos los niveles es lograr que aquellos que están en los otros bandos voten por ellos. Y te pongo un ejemplo de Xochitl Gálvez. Xochitl Gálvez tendría que lograr que, por ejemplo, los que simpatizan con el PRI voten por ella, que quienes simpatizan con Morena voten por ella. No tanto que quienes simpatizan con el PAN voten por ella, pues ella formó parte, por ejemplo, del gobierno de Vicente Fox y es una senadora por el PAN. Pero hoy el enorme reto de comunicación está en que los otros voten por mí y que no me quede yo con la etiqueta de la otredad. Ese es el enorme reto, Pancho, que tienen por delante todos los candidatos, ¿eh? Yo no veo ninguno que lo tenga resuelto. Claro, para formar las mayorías, ¿no? Que necesitan para ganar el... Bueno, y para ganar, sí, claro. o sea, para ganar, porque digo, no la tienes ganada. Entonces, por ejemplo, si fuera la candidata Xochitl, pues necesitaría convencer también a la gente de Morena que vote por ella. Claro. ¿No? Y también hacerle guiño a las personas que son favorables a López Obrador para que voten por ella. Y al revés, o sea, si Claudia llegase a ser candidata por parte de Morena, necesita convencer a los que están del otro lado que voten por ella. Ese para mí, Pancho, es el gran reto. Claro. Vamos a cambiar, Gaby, de tema completamente porque... Me parece bien. Tú tienes un podcast que he escuchado que ha sido un gran éxito, ¿no? Creo que es uno de los que más descargas ha estado teniendo, ¿no? Que se llama Querido Futuro, ¿no? Y ¿qué tendencias positivas y negativas ves actualmente? Yo en Querido Futuro, mi querido Pancho, hice algo que es completamente diferente a todo lo que hablo normalmente. Normalmente en mi programa de radio, en mis columnas en Reforma, en lo que hago para El País, en El País llevo siendo articulista y podcaster desde hace ya muchos años.
Ya está por salir el capítulo 91 de mis podcasts en el país, ya llevo mucho tiempo ahí. En Amazon también, con Javier Risco hicimos un podcast, la primera temporada acaba de terminar, que se llama El cliente lo que pida, que también hablamos poco de temas que tienen que ver más con la política, con lo social, con lo económico. Y en Querido Futuro, lo que estoy haciendo, y la verdad no es por nada, pero nos está quedando increíble, estoy muy orgullosa de este producto. Lo que hicimos fue, a ver, ¿cuáles son las cosas que están sucediendo ya en el futuro y que ya empiezan un poco a modificar lo que somos ahora? Y con futuro no me refiero a en 100 años, sino a en 30, en 40 años. Entonces, por ejemplo, arrancamos hablando del cultivo de la carne y la carne cultivada, que eso es una solución, por ejemplo, a varias cosas. Uno, a el tener que recurrir a animales vivos para comértelos, y la segunda es a la contaminación, porque sabemos que la industria de la carne es una de las más contaminantes del mundo. Y fíjate, ese podcast con el que arrancamos, El futuro de la carne, que ahí me volvieron locos porque me explicaron cómo se cultiva la carne y literal cómo va creciendo la carne cultivada. Pues fíjate que apenas hace un par de semanas el chef José Andrés, este chef español muy exitoso, acaba de incluir en el menú para otoño en sus restaurantes en Nueva York y demás, pollo cultivado. Entonces, bueno, pues ahora sí que nos adelantamos unos meses con ese podcast. Y de ahí hemos hablado del futuro de la fertilidad, del futuro del trabajo, del futuro de la verdad, que a mí esa es una parte que me preocupa mucho porque cada vez nos vamos a acercar más a temas de inteligencia artificial y temas de desinformación, y eso puede tener un impacto directo en la democracia, por ejemplo, y en cómo nos entendemos como ciudadanos. Y así llevamos varios, el futuro de los territorios, qué está pasando con la urgencia climática, pero tiene, Pancho, que eso me encanta, y ahí celebro el trabajo de sonido de Leonardo Luna, que es mi productor de sonido. Tiene una propuesta sonora que yo espero que ustedes se den chance, está en Podimo, en esta plataforma, se pongan unos audífonos y se den chance de escucharlo, porque hacemos unas locuras sonoras, porque yo sí creo que el podcast tiene que ser algo que no pudiera ser un artículo, tiene que ser una celebración sonora. Entonces, ahí vamos. Hay cosas muy interesantes, pero también hay cosas muy preocupantes como la pérdida de la verdad, la desinformación y también, por supuesto, lo que tiene que ver con el cambio climático, Pancho. Gaby, pues desafortunadamente llegamos a los 18 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros, muy interesante y pues hasta la próxima. Oye, y recordarles a nuestra audiencia las conferencias que das. Yo soy conferencista desde hace muchísimo tiempo y con ustedes estamos explorando estos temas que tienen que ver con el futuro de la democracia, qué pasa con nosotros, qué pasa en México, la polarización, de eso les puedo hablar un montón, cómo veo yo el 2024, pero también estrategias de comunicación y los retos de comunicar bien. Así que, bueno, pues aquí andamos. Gracias, querido Pancho. Mil gracias, Gaby. Hasta luego. Adiós, amigos de 18 minutos. Muchas gracias por acompañarnos.